Déjenme reanudar la grabación. Dice notación para la integral de línea de tipo general. Entonces vamos a ver la notación para la integral de línea de tipo general. Vean, por ejemplo, aquí tenemos a la integral de línea de la función p respecto de x más la integral de línea de la función q respecto de y. Entonces la podemos escribir como una sola integral de línea a lo largo de la curva c de esta suma de funciones. Por otro lado, también podríamos haber partido de esta expresión, la integral de línea a lo largo de la curva c de la función p multiplicada por diferencial de x más la función q multiplicada por diferencial de y, se puede reescribir como la suma de las integrales de cada una de las funciones, y pues ya sabemos cómo calcular cada una de estas integrales. Y por otro lado, aquí este es otro caso para cuando tenemos a una función que depende de 3 variables. Entonces aquí tenemos la integral de línea para la suma de estas 3 funciones que son p, q y r, donde p está multiplicada por la diferencial de x, q por la diferencial de y r por la diferencial de z. Entonces esta integral de línea a lo largo de la curva c se puede separar como la suma de integrales de línea de cada una de las funciones. Muy bien. Bueno, esta es la notación general para la integral de línea. Muy bien. Entonces vamos a ver. Consideren ustedes la siguiente integral de línea. Aquí la tenemos. La integral de línea de p de x diferencial de x más q de x diferencial de y, o bien la suma de las integrales de línea de cada una de esas funciones. Expresión en la cual p y q son funciones que son continuas y cuyos dominios, los dominios de ambas funciones, incluyen a la curva c, que paramétricamente está dada por estas dos ecuaciones en este intervalo paramétrico, donde las funciones f y g son diferenciables en el intervalo que va de a hacia b. Entonces, la integral de línea va a existir y corresponde a su cálculo, bueno, el valor de la integral de línea se va a obtener como la integral definida desde a hasta b, o sea, desde donde está definido nuestro intervalo paramétrico, de la función p de x por la derivada de x respecto de t, más q de x por la derivada de y respecto de t, todo eso por diferencial de t, que es lo que ya habíamos visto, solamente que lo estamos viendo una notación más general, y es lo que me estaban contando antes de comenzar a grabar. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué otras propiedades tiene la integral de línea de la función f a lo largo de c con respecto de x y y? Entonces, aquí tenemos la integral de línea que va de a a b de esta suma de funciones. Entonces, es equivalente a menos la integral de línea de b a a de esta suma de funciones. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el recorrido que sigamos, el sentido del recorrido que sigamos, pues nos va a dar un signo a esta integral de línea. Entonces, si aquí nuestra curva se recorre en el sentido de A a B, va a ser positiva, pero si se recorre de B hacia A, entonces va a ser negativa, y por eso, para que esta igualdad se cumpla, tenemos que poner este signo menos, porque la estamos recorriendo en un sentido distinto. Vean, aquí se recorre esta curva del punto A hacia el punto B, y esta del punto B hacia el punto A, y por eso este signo negativo. Muy bien. Otra propiedad que tiene la integral de línea de una función a lo largo de una curva es que si yo tengo la integral de línea que va del punto A al punto B, entonces yo puedo partir a mi curva en una cantidad finita de curvas, y entonces calcular la integral de línea, por ejemplo, de esas funciones, pero de la curva que va del punto A al punto C, que es un punto intermedio, y después del punto C al punto B. Y yo podría haber hecho otra partición de A a C, de C a D, y entonces esta integral de línea de A hasta B podría obtenerse como la suma de las integrales de línea de cada uno de esos segmentos que yo haya dividido mi curva. En este caso la dividí en dos segmentos que son del segmento que va de A a C y de C a B. Entonces la integral de línea que va desde A hasta B será la suma de la integral de línea que va de A a C más la integral de línea que va de C a B. Y muy bien, entonces por favor tómense un momento para copiar la grabación. En general, la integral de línea depende tanto del punto inicial y del punto final, como de la curva que los une. Es decir, que por ejemplo aquí en esta imagen tenemos que calcular la integral de línea del punto A al punto B, pero de esta curva 1 y luego de esta curva 2.
Como la integral de línea en general depende del punto inicial, del punto final y también de la curva que los une, entonces estas dos integrales de línea van a ser diferentes porque estamos utilizando curvas diferentes. Entonces, en general, les repito, la integral de línea depende tanto del punto inicial como del punto final y de la curva que los une. Por lo tanto, la integral de línea de esta suma de funciones del punto A al punto B bajo o sobre la curva 1 es diferente de la integral de línea de estas mismas funciones del punto A al punto B, pero ahora sobre la curva 2. Entonces, esa es otra propiedad, que como la integral de línea depende del punto inicial, del punto final y de la curva que los une, entonces estas integrales son diferentes, porque las curvas sobre las cuales la estamos calculando, pues son diferentes. Muy bien, entonces eso también es importante, por favor tomen nota. Dice la siguiente diapositiva, independencia de la parametrización, eso también ya lo habíamos mencionado, pero aquí quise especificarlo un poco más. Entonces, el valor de esta integral de línea es independiente de la parametrización que se use en la curva C. Les decía la clase anterior, una curva se puede parametrizar de n maneras distintas y cada uno puede elegir una parametrización específica y ya han resuelto desde el tema anterior ejercicios donde les piden parametrizar curvas. Entonces, si ustedes parametrizan de una manera u de otra, no va a importar porque la curva va a ser la misma. Entonces, la integral de línea va a tomar el mismo valor independientemente de qué parametrización hayan usado para describir a la curva. Muy bien, entonces, eso ya lo habíamos mencionado, pero pues aquí lo quise especificar un poco más. Entonces, la integral de línea su valor no va a importar, no va a cambiar independientemente de qué parametrización se haya usado para describir a la curva C. Entonces recuerden, desde su curso de cálculo y geometría analítica, una curva se puede parametrizar de n maneras distintas. Muy bien, bueno, vamos a cambiarle a la siguiente. Entonces ahora vamos a ver integral de línea con trayectoria cerrada. Entonces tenemos curvas simples no cerradas, como las que hemos estado revisando, y curva no simple ni cerrada. En este caso, no está cerrada, pero no es una curva simple por esta razón que tenemos aquí. Sufre una intersección la curva con ella misma. Después tenemos aquí una curva que es cerrada simple. Esta es una curva cerrada simple. Esta también es una curva cerrada, pero no simple, justamente por esta misma razón, por esta intersección que tiene aquí. Entonces, vamos a trabajar con integrales de línea con trayectoria cerrada simple, como esta que tenemos aquí. Entonces, quería que ustedes pudieran hacer esas diferencias. Esta es una curva no cerrada simple. Esta es una curva no cerrada, pero no es simple por esta característica. Luego, esta es una curva cerrada simple. Y esta es una curva que también es cerrada, pero no es simple por esta característica, justamente. Entonces, curvas abiertas, curvas cerradas, pero estas se dicen que es una curva simple y estas de la derecha no son curvas simples por esta característica. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Bueno, cuando se trabaja con integrales de línea, cuando se trabaja con una curva simple cerrada, se denota con el símbolo de integral con un círculo en la parte media y una flecha que va a indicar el sentido del recorrido de la curva. Entonces, fíjense, aquí tenemos, esta es una integral de línea con trayectoria cerrada. Entonces, en la parte media de la integral se denota con un círculo que tiene una flecha y esa flecha nos indica el sentido en el que se está recorriendo la curva. Entonces, fíjense, esta flecha se está moviendo en el sentido opuesto a las manecillas de reloj. Entonces decimos que la curva se está recorriendo en sentido positivo. Y por otro lado, aquí en esta otra flecha, se está recorriendo en el sentido de las manecillas de reloj. Entonces diremos que la curva se está recorriendo en dirección negativa. Entonces, es importante que la copien. Si estamos trabajando con una curva simple cerrada, entonces la integral de línea se va a denotar con un símbolo, con un círculo en la parte media que va a tener una flecha
Y la flecha nos va a indicar el sentido en el que se está recorriendo la curva. Y también justamente de eso habíamos hablado anteriormente. Habíamos dicho, una curva se puede parametrizar de n maneras distintas, pero es importante que nosotros sepamos con esa parametrización cómo se está recorriendo la curva, en qué sentido, en el sentido positivo o en el sentido negativo. Y recuerden, el sentido positivo es el que se sigue el movimiento opuesto al que siguen las manecillas de reloj. Ese es el sentido positivo. Y el sentido negativo es seguir el movimiento de las manecillas de reloj. Entonces, por favor, también copien esto. Fíjense, aquí tenemos esta curva simple cerrada. Entonces, aquí les estoy indicando con esta flecha que si nos movemos en esta dirección, entonces el sentido sería sentido positivo. Pero si nos movemos en esta otra dirección, para recorrerla toda, entonces diremos que ese es el sentido negativo, que la curva se está desarrollando en su sentido negativo. Entonces, por favor, tómense un momento para copiar la notación de una integral de línea con trayectoria cerrada y anoten cuando se dice que la curva se está desarrollando en sentido positivo y cuando se está desarrollando en sentido negativo. Entonces, definición de circulación se llama circulación a la integral de línea sobre una curva cerrada simple. El área de una región limitada por una curva cerrada simple se puede obtener a través de esta expresión. El área de una región limitada por una curva cerrada simple será un medio de la integral de línea de la curva, bueno, de la función sobre la curva C, en el sentido positivo. Muy bien. Entonces, por favor, tomen nota de esta expresión del área que encierra una curva cerrada simple, porque ahorita la vamos a utilizar para hacer algunos ejercicios. Listo. Bueno, les decía que vamos a ver integrales que son independientes de las trayectorias. Hace rato dijimos, generalmente la integral de línea depende del punto A, del punto B, y también depende de la curva que se está utilizando. Pero existen integrales de línea cuyo resultado va a ser el mismo, no importando cuál sea la trayectoria que se siga entre los extremos de la misma, y por ello se les llama independientes de la trayectoria. Entonces va a haber algunas integrales de línea que son independientes de la trayectoria. Es decir, que no importa qué curva se utilice para llegar del punto A al punto B, el resultado de la integral va a ser el mismo, pero esto se presenta solamente cuando el integrando de la integral de línea, si tenemos este integrando, por ejemplo, P que depende de X y Y por diferencial de X, más Q que depende de X y Y por diferencial de Y, o bien si tenemos en el integrando P que depende de X, Y y Z por diferencial de X, más Q que depende de X, Y y Z por diferencial de Y, más R que depende de X, Y y Z por diferencial de Z. Estas expresiones son el integrando de la integral de línea y entonces diremos que la integral es independiente de la trayectoria si el integrando es una diferencial exacta. Es decir, cuando existe una cierta función u que depende de x y y, o bien u que depende de x, y y z, de ser el caso que está en color morado, para la cual dicha expresión es su diferencial total. Entonces, fíjense, vamos a ver este concepto de la diferencial exacta para una función como esta, p de x más q de y. Entonces, sean las funciones diferenciables p de x, y por diferencial de x más q, que depende de x y y por diferencial de y, la expresión p de x más q de y es una diferencial exacta si y solo si existe una función u que depende de x y y para la cual se va a cumplir que la diferencial total de u es igual a p por diferencial de x más q por diferencial de y. Es decir, p de x más q de y es la diferencial exacta si y solo si existe esta función u que la tiene por diferencial total. Entonces, siempre que el integrando de nuestra integral de línea sea una diferencial total o una diferencial exacta, perdón, entonces nuestro resultado de la integral de línea va a ser independiente de la trayectoria que se utilice. Y se va a calcular su valor de otra manera, pero eso lo vamos a ver la próxima clase. Entonces, teorema, la expresión p de x
más Q de Y es una diferencial exacta si y solo si sus derivadas parciales de P respecto de Y y derivada parcial de Q respecto de X son continuas y además se cumple que estas primeras derivadas parciales sean iguales entre sí. Entonces, si eso pasa, yo puedo afirmar que el integrando es una diferencial exacta y por lo tanto la integral de línea va a ser independiente de la trayectoria. Su valor todavía no hemos visto hasta ahorita cómo se va a calcular, pero lo que sí es que no va a importar qué trayectoria se utilice, el resultado va a ser el mismo. Y justamente hoy vamos a hacer un ejercicio donde vamos a tener una integral de línea que es independiente de la trayectoria. Vamos a utilizar diferentes trayectorias y vamos a poder observar que el resultado que se sigue es exactamente el mismo. Y ya la próxima clase vamos a ver cómo podríamos, sin tener que calcular la integral, cómo podríamos determinar el valor de esta, utilizando un nuevo concepto que vamos a revisar la próxima clase. Por lo menos hoy quiero que se vayan con la idea de cuándo una integral de línea es independiente de la trayectoria, pues cuando su integrando sea una diferencial exacta. Y nos preguntamos, ¿cuándo es una diferencial exacta? Ah, pues cuando exista una función u cuya el integrando sea la diferencial de esta función u. Muy bien. Entonces, esto es cuando nuestro integrando contiene a P por diferencial de X más Q por diferencial de Y, pero si tuviésemos a esta otra función que sería P de X más Q de Y más R de Z, entonces sean P, Q y R tres funciones cuyas primeras derivadas parciales son continuas, entonces la expresión P diferencial de X más Q diferencial de Y más R diferencial de Z es una diferencial exacta si y solo si existe esta función U para la cual la diferencial de U sea P diferencial de X más Q diferencial de Y más R diferencial de Z. O sea, esta expresión que estamos analizando, que es el integrando de nuestra integral de línea, es una diferencial exacta si es la diferencial total de una función U que nosotros tendríamos que calcular. Entonces, para poder determinar fácilmente si esta expresión es una diferencial exacta, pues podemos verificar que se cumplan las siguientes igualdades. Que la derivada parcial de P respecto de Y sea igual a la derivada parcial de Q respecto de X. Que al mismo tiempo también sea igual la derivada parcial de P respecto de Z a la derivada parcial de R respecto de X y por último que la derivada parcial de Q respecto de Z sea igual a la derivada parcial de R respecto de Y. Entonces, por favor, anoten cuándo la integral de línea es independiente de la trayectoria y cuándo estamos hablando de una diferencial exacta. Entonces, para una función que depende de dos variables que son P y Q y cuando depende de las tres funciones P, Q y R. Entonces, tome nota de esta diapositiva y por último de la otra. Es la última diapositiva del día de hoy. Miren, ya se terminaron. Entonces, eso ya lo habían, nos dice, evalúe la integral de línea de esta función a lo largo de la curva C o de la trayectoria de la curva C, que está definida como la unión de la curva 1 con la curva 2. Y aquí tenemos, vean ustedes, esta es mi curva 1, esta de aquí, le voy a poner con otro color, no me deja seleccionar, ya está. Esta es mi curva 1, esta de aquí y esta de acá es mi curva 2. La primera es la mitad de una circunferencia y la segunda es una línea recta. Entonces queremos calcular esa integral de línea. Entonces, ¿qué necesitamos para calcular esa integral de línea, muchachos? ¿Quién me puede decir? Pues necesitamos las ecuaciones paramétricas de nuestras curvas. Entonces, ¿cómo nos quedarían? ¿Cómo parametrizan a esta curva, que es la mitad de una circunferencia? Pero además, lo importante es que nos están diciendo cómo se recorre, ¿eh? Empieza en este punto y sigue avanzando para llegar a este otro punto. Y la curva 2 es esta línea recta que se recorre en esta dirección. Entonces, eso también es importante. Por eso nos lo están mencionando. Entonces, ¿cómo la parametrizarían a nuestra curva 1? ¿Qué usamos? ¿Qué ¿Puedo decir? ¿Qué expresiones usamos usualmente para parametrizar una circunferencia? Por ejemplo, esta es una circunferencia unitaria con centro en el origen y de radio 1, pero solamente es la mitad de la circunferencia, la mitad por encima del eje X. Adelante, Alfonso.
¿Cómo se te ocurriría parametrizar? Y ahorita lo verificamos. Ah, en este Ajá. caso se utilizaría, bueno, el radio es 1 y por la dirección que describe la curva sería seno de t, ¿no? Y Seno coseno de de t. y coseno de t. Pues es De, que, ajá. A ver, dime. no, iba a decir lo de dónde se recorre t. De, T, ¿de dónde a dónde tendría que ir si utilizamos estas ecuaciones? Es que mira, y hacia recuerda, arriba. perdón, No. es que mira, sí entiendo lo que tú estás queriendo decir, le voy a poner pausa. Entonces me propusieron que la parametrización para la curva 1 puede ser x es igual a seno de t, y igual a coseno de t, y el intervalo paramétrico de menos pi medios a pi medios. O también podríamos utilizar esta otra parametrización, x igual a menos coseno de t, y igual a seno de t, y t que va de 0 a pi medios. Recuerden que aunque la integral de línea generalmente depende de quién es el punto A, quién es el punto B y nuestra trayectoria, es independiente la integral de línea de la parametrización que se usa en la curva. Entonces, si usamos esta parametrización o esta, el resultado tiene que ser el mismo. Bueno, ahora, ¿cómo parametrizamos a la curva 2, que es una línea recta? Pues entonces, según lo que habíamos visto en la clase anterior, decíamos una recta se puede definir si se conoce el vector de posición de un punto de ella. La ecuación vectorial se define como el vector de posición de un punto de la recta más lambda veces el vector director. Y el vector director de la recta se puede conocer como un segmento dirigido. Por ejemplo, el segmento que une a A con B. Si ponemos que A es el punto 1, 0 y B es el punto 2, 2, entonces, ¿quién sería el vector director? Ah, pues sería 2, 2 menos 1, 0, y entonces nos quedaría 1, 2. ¿Están de acuerdo conmigo? Ese sería mi vector director. Sus componentes escalares, ¿sí o no? ¿Sí, muchachos? Sí, ¿Y profe. cuál sería, quién me dice quién? Una ecuación vectorial de la recta, una. Recuerden que usamos el prefijo una porque hay un montón de ecuaciones que describen a la misma línea recta. Entonces, una ecuación vectorial podría ser 1, 0 más lambda veces o t veces, para que sigamos usando el mismo parámetro. Lo voy a corregir aquí. Recuerden que el parámetro se puede llamar de la manera que nosotros se nos ocurra. Ahora le voy a poner t para que sigamos usando el parámetro t. Entonces sería 1, 0 más t veces 1, 2. Entonces la ecuación vectorial de la recta sería 1 más t, 2t. Y ya con esta ecuación vectorial puedo encontrar las correspondientes ecuaciones paramétricas de la recta, que es la curva 2. Entonces sería x es igual a 1 más t y y es igual a 2t. Y alguien podría decir, ¿cómo hizo eso? Ah, pues recuerden que a partir de la ecuación vectorial se iguala con un vector genérico. Entonces, x es, para que los vectores sean iguales, tienen que ser iguales componente a componente. X es igual a 1 más t y y sería igual a 2t. Y ya. Muy bien. Entonces, nuestra curva 2, sus ecuaciones paramétricas son esas, 1 más t y y es igual a 2t. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a seguir. Después de tener las ecuaciones paramétricas de ambas curvas, ¿qué hacemos, muchachos? ¿Qué hacemos después de Se tener busca el las intervalo para t, ¿no? el intervalo para t? Ajá. ¿Cuál sería el intervalo para t que define a esta línea recta? Así es. Muy bien. ¿Cuál sería? De 0 a 1, ¿no? De 0 a 1. Muy bien, perfecto. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a, ya que tenemos las ecuaciones paramétricas y los intervalos paramétricos, sí, vamos a obtener ya el valor de esta integral de línea. ¿Cómo sería? La voy a escribir para que ustedes me digan cómo se reescribe. La integral de línea de x cuadrada y diferencial de x más xy cuadrada diferencial de y, ¿a qué sería igual? La integral de línea de esa función a lo largo de la curva C, ¿a qué sería igual? ¿Cómo la reescribirían, muchachos? A la integral de línea de la función a lo largo de la curva 1, entonces nuestra función no cambia, x cuadrada y diferencial de x más xy cuadrada diferencial de y
más, porque dijimos que una curva se puede partir en n curvas suaves, en este caso son 2. Entonces sería la integral de línea sobre la primera curva y después sobre la segunda curva. Muy bien. X, Y cuadrada diferencial de Y. Entonces vamos a concentrarnos primero en esta. ¿Cómo nos quedaría esa primera integral de línea? La integral de línea de esta función a lo largo de la curva 1. ¿A qué sería igual? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula esta integral de línea, muchachos? ¿Quién me puede decir? A la integral de... Sería el seno cuadrado de t. Ajá, pero primero escribimos el intervalo de integración. Sí, sí, vas bien. Ajá, ¿de dónde a dónde iría esta integral? Ajá. De menos pi medios a pi medios, ¿no? Exacto, muy bien, sí, sí, sí. Listo. Si hubiésemos utilizado, perdón, que te interrumpa, si hubiésemos utilizado esta otra parametrización, entonces la integral iría de 0 a pi. Pero bueno, su compañero está utilizando la parametrización que nos sugirió su compañero Alfonso. Muy bien, ¿de quién? Perfecto. Muy bien, vas muy bien. Continúa, por favor. Muchas gracias. Del seno cuadrado de t. Sí, muy bien. Por el coseno cuadrado de t, diferencial de No. t. Ah, muy bien, sí, 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 sí. Coseno cuadrado de t, diferencial de t. Muy bien, porque tú ya estás sustituyendo diferencial de x como la diferencial de esta expresión. La diferencial de esta expresión es la derivada de x respecto de t por diferencial de t. Y muy bien, la derivada de x sería coseno de t por diferencial de t. Y ya está. Entonces, como aquí era coseno de t por coseno de t diferencial de t, nos dijiste coseno cuadrado de t. Muy bien. Estoy de acuerdo. ¿Y luego? Muy bien. ¿Y luego qué hacemos? Sería hacer lo mismo, pero con la otra integral, ¿no? Ajá. Todavía no hemos terminado porque nos hace falta esto, ¿no? O bueno, sería más la Ok, integral cierto. de menos pi medios a pi medios ¿de quién? De el seno de t por el coseno cuadrado de t. El seno. Bueno, más bien menos Ajá. seno cuadrado de t por el coseno cuadrado de t, ¿no? Diferencial de t. Menos seno cuadrado de t por coseno cuadrado de t diferencial de t. ¿Están todos de acuerdo con su compañero? Yo sí estoy de acuerdo. ¿Pero todos los demás están de acuerdo? ¿Cómo ven? Sí. ¿Sí? ¿De dónde Sí, salió sí. el menos? Sí. ¿De dónde salió el menos? Sí, 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 muy bien. ¿De dónde salió ese menos? De la derivada. Ajá, exacto, exacto, exacto. De la diferencial de y, ¿no? Que es la derivada de y respecto de t por diferencial de t. Exacto. Y la derivada del coseno es menos seno de t por diferencial de t. Entonces ya nos da esta expresión. Y entonces, ¿cuánto vale esta integral de línea sobre la curva 1? Según esto. 0. ¿Por qué? Porque esta integral y esta integral son iguales, pero tienen signos distintos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, ¿Por profe. qué? Porque en esta Sí. expresión más por este menos, pues nos queda menos. Y entonces esta integral es idéntica Pregunta, a esta otra. Y esto es igual a 0. Ajá, te escucho. Y de nueva cuenta es fue por... que acabo de... Perdón. Ajá, sí, te escucho, dime. Ajá. Vamos a calcular ahora la integral de línea sobre la curva 2. Entonces, ¿cómo quedaría la integral? Muchachos. Ajá. De 0 a 1. Sí, muy bien. ¿De quién? De t cuadrada De 1 más más t 2t cuadrada, más ¿no? 1. Ah, pues ya lo desarrollaste. Bueno, Bueno, ya. Ajá. vamos a hacerlo ahí paso por paso, por favor. Ahorita lo desarrollamos. Ajá, de 1 más t Ok. al cuadrado. Ajá. Ajá. Por 2t Sí, muy bien. de t Sí, muy más bien. la Perfecto. integral de t, ¿no? Sí. Vas muy Ajá, bien. de 0 a 1 también. Sí, muy bien. De 1 más t Ajá. por 4t cuadrada por 2 Ajá. de t. Por 2 de t. Muy bien. Perfecto. Estoy de acuerdo contigo. Y entonces, si lo desarrollamos, sería la integral de 0 a 1 de t cuadrada más 2t, como tú me dijiste,
más 1 por 2t diferencial de t más la integral de 0 a 1 de quién sería de 8 t cúbica 8t cuadrada más 8t cúbica. Ajá. Ajá, perfecto, diferencial de t. ¿Estás de acuerdo? Sí, Sí. perfecto, muy bien. Listo. Y luego, ya cómo quedaría desarrollada la integral de 0 a 1 de 2t cúbica más 4t cuadrada más 2t. Y como el intervalo de integración es el mismo, entonces las podemos juntar en una sola integral por las propiedades de la integral definida. ¿Sí están de acuerdo conmigo? ¿Que se podría hacer? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces ya simplificando eso, nos quedarían la integral de 10t cúbica, ¿qué más? Más 12t cuadrada, más 2t diferencial de t, y eso de 0 a 1. ¿Sí están de acuerdo? Y entonces nos Sí. quedaría 10 cuartos de t cuarta más 12 tercios de t cúbica más 2t cuadrada sobre 2 y eso evaluado de 0 a 1. Entonces nos quedarían 5 medios más 4 enteros más un entero y ya. Entonces eso nos quedarían 5 enteros más 5 medios, serían 15 medios. Ese es el valor de la integral de línea. Entonces ya la integral de línea original será 0 más el 15 medios y entonces nos quedará 15 medios. Ajá, reanudar la grabación. Entonces se hace la frontera del triángulo de vértices 0, 0, 1, 2 y 0, 2. Calcular la integral de línea cerrada sobre la curva C, que es el triángulo de vértices, y en esta dirección. ¿Qué dirección sería esta? ¿Positiva o negativa? ¿Quién me puede decir? Positiva, ¿no? Positiva, porque es el sentido opuesto al que se mueven las manecillas de reloj. Muy bien, perfecto. Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, ¿de qué partimos? Ah, pues de dibujar nuestra curva. En este caso, pues de dibujar al triángulo que contiene esos vértices. De ahí vamos a partir. Déjenme dibujar mi sistema de referencia. Entonces, ¿quién es mi primer vértice? El origen, ¿verdad? Muy bien. Después, el punto 1, 2. Entonces, 1, 2 está aquí. Y por último, 0, 2. Muy bien, este es mi triángulo. Los vértices de mi triángulo, perdón. Y entonces, pues, vamos a unir esos vértices. Y ahora vamos a dibujar el sentido de la trayectoria. Entonces, ¿dónde empezamos? En 0, 0. ¿Y hacia qué dirección nos vamos a mover? ¿Coma 2? De 1 a 2. Muy bien. Y después, de 1 a 2 nos vamos a mover a 0, 2 y de 0, 2 a 0, 0. ¿Por qué razón? Pues porque nos dijeron que tenemos que seguir este sentido de la trayectoria según la integral de línea cerrada que nos están dando aquí. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? ¿Cómo ven? Sí, perfecto, muy bien. Entonces, ¿cómo calcularían esta integral de línea que nos dieron? ¿Cuál sería? ¿Cómo la descompondrían? ¿Cómo la calcularían? ¿Como la suma de qué? Le vamos a llamar a esta curva 1, a esta curva 2 y a esta curva 3. Entonces, ¿cómo nos quedaría esa nueva integral? Pues sería la integral de línea sobre la curva 1 de esta misma función, más, la voy a poner con otro color, la integral de línea de esa misma función sobre la curva 2 y por último, la integral de línea sobre la curva 3 para esa misma función. Muy bien. Entonces, así la tendríamos que calcular como la suma
Pues porque nosotros podemos partir a una curva en la suma de n curvas suaves, en este caso pues en 3, la suma de esas 3. Muy bien. Entonces, ya que tenemos eso, ¿cómo parametrizarían cada una de las curvas? ¿Quién me puede decir? Entonces, la curva 1, ¿cómo se parametriza? ¿Cómo la podrían parametrizar según lo que acabamos de ver en el ejercicio anterior? Sería en X igual a T. Ajá, pero eso es utilizando el parámetro T, pero usando la otra estrategia, la que no se grabó. Si el parámetro es X, ¿cómo quedaría, Alejandro? ¿Tú que lo hiciste hace rato? La ecuación de la recta. ¿Se acuerdan cómo calcular la ecuación de una recta? Ah, pues primero necesitamos la pendiente. La pendiente es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces y2 vale 2, y1 vale 0, x2 vale 1 y x1 vale 0. Entonces la pendiente vale 2. Entonces ya que sé la pendiente, borro los subíndices 2 y entonces me quedaría y menos y1 sobre x menos x1. Y entonces me quedaría 2 es igual a y menos la coordenada en y del punto 1. Si quieren usamos al origen. Y x menos la coordenada en x del punto 1. Entonces, la ecuación de la recta que describe a la curva 1 sería y igual a 2x. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo conmigo, muchachos? Sí, profe. Muy bien. ¿Y de dónde a dónde iría el parámetro? X. De 0 a 1. De 0 a 1. Muy bien, perfecto. Ya está. Y entonces, de una vez, si me piden diferencial de y, ¿quién sería la diferencial de y? Justamente. 2 de X. 2 veces la diferencial de x. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Ahora la curva 2, ¿quién sería? Y igual a 2. ¿Perdón? Y igual a 2. Sí, muy bien. Estoy de acuerdo. Sí es esa. ¿Y la curva 3? Permítanme, déjenme ponerla en otro color. Sí, estoy completamente de acuerdo con ustedes. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y la curva 3? Por ejemplo, si de la curva 2 y es igual a 2, ¿quién sería la diferencial de y? 0, ¿no? 0. 0 veces la diferencial de x. Muy bien. Y eso lo tenemos que sustituir, ¿eh, muchachos? Muy bien. Ahora para la curva 3. ¿Quién sería su X igual a ecuación? 0. Para la curva 3, x igual con 0. Muy bien. Entonces, diferencial de x sería 0 veces la diferencial de y. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Si lo quieren hacer en términos de t, no pasa nada. Ya vimos que tenemos que llegar al mismo resultado. Muy bien. Entonces, ahora sí, a ver, vamos a resolverla. ¿Cómo queda la primera integral, la que está en Profe, una color negro? pregunta. Sí, te escucho. Dime. ¿Es necesario calcular la diferencial de X para la curva 3? Sí, porque fíjate aquí en esta expresión vamos a tener que sustituir todo. Por ejemplo, diferencial de X, diferencial de Y, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, está bien. Ah, bueno, ya te entendí, perdóname. Sí, no tienes que calcular. Sí. Sí. Ya, listo. Entonces, ahora Y en sí, este caso, la diferencial de Y, ¿a qué sería igual? A pues 0. no la dejamos así como diferencial de Y. Tal cual. Ok, está bien. Muy bien. Entonces, a ver, ¿cómo continuamos? ¿Quién me dice? Por favor, adelante. Para la primera integral, ¿cómo quedaría? Si quieren, las vamos haciendo una por una. La integral de línea para la curva 1, 4x cuadrada y diferencial de x más 2y diferencial de y. ¿A qué sería igual? A la integral, esta es la curva 1. Ya me dijeron ustedes, el parámetro va desde 0 hasta 1. ¿De quién sería? De 4x cuadrada por 2x. Recuerden que sustituimos en esta expresión las correspondientes ecuaciones paramétricas. ¿Sí o no? Sí. Ajá, por diferencial de x más 2 por 2x por diferencial de y, que sería 2 veces la diferencial de x. ¿Sí o no? Muchachos, ¿sí? Muy bien. Sí. Gracias. Nos quedaría la integral de 0 a 1 sería 8x cúbica
más 8x. Y todo eso por diferencial de x. ¿Sí están de acuerdo? Ah, es que mi lápiz no sé qué le pasa. 8x cúbica por más 8x. ¿Sí? Y entonces nos quedaría que... Sí. Ajá. X cuarta sobre 2. Perdón, 2x cuarta. No x cuarta sobre 2. 2x cuarta. Y luego sería más 4x cuadrada. 4x cuadrado. Ajá, muy bien. Y eso evaluado de 0 a 1. ¿Y eso cuánto nos quedaría? 6. 6, muy bien. Porque pues sería 2 más 4 simplemente. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer la de color azul. Entonces la integral de línea sobre la curva 2 sería, ¿quién? Aquí está nuestra expresión. Y igual con 2, diferencial de y es igual a 0. Exacto. Entonces, ¿de dónde a dónde va nuestra expresión de la curva 2? Nuestro parámetro es x, ¿eh? Entonces, ¿de dónde a dónde va x en la curva 2? De 0 a 1. De 0 a 1. Muy bien. Permítanme. Ah, pues, ay, no sé qué hice. Listo. De 0 a Profe, 1. Sí, te escucho, dime. no, pero Sí. ¿por qué es de 0 a 1? De hecho, De 0 a 1, pues porque es una recta horizontal. Y recuerda que nuestro parámetro es ¿cómo se llama? Nuestro parámetro es x. Entonces, en nuestra x se va moviendo desde 0 hasta 1, justamente. Pero hay un detalle que el sentido en el que se está desarrollando la curva. Entonces, ¿de dónde a dónde lo cambiarías tú, Alfonso? ¿no podría ser menos la integral de 0 a 1? Sí, y eso, según las propiedades de la integral definida que revisamos en el curso de cálculo integral, ¿cómo quedaría? Sí, estoy de acuerdo contigo. Es la Muy bien. integral de 1 a 0, ¿no, profe? Perdón, perdón. ¿No es la integral de 1 a 0? Así es, muy bien. Y recuerden esto, es lo que habían visto en el curso pasado. La integral de AB de f de x diferencial de x es igual a menos la integral de b a a de f de x diferencial de x. Así es. Entonces, justamente su compañero decía, es que en esta parte, por el sentido en que se está recorriendo desde x igual a 1 hasta x igual con 0. Entonces, esa integral de x igual a 0 a x igual a 1 es equivalente a menos la integral de 1 a 0. Entonces, justamente se puede reescribir de esta manera, por las propiedades de la integral definida. Pero sí, sí estaban bien en lo que estaban mencionando. Y luego, ya tenemos eso. ¿Y cómo continuamos, muchachos? La integral iría de 1 a 0. Por el sentido en el que se está recorriendo, ¿eh? Esa es la razón. Listo. Ajá. Entonces, ¿de quién? 8x cuadrada. De 8x cuadrada. Ajá. Nada más por diferencial de x. ¿Sí? Sí, sí está. Y esta ya no la escribimos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el diferencial de y vale 0 de x. Exacto, muy bien. Entonces, ¿qué nos quedaría? Al integrar esta expresión, nos quedaría 8 tercios de x cúbica y eso evaluado de 1 a 0. Entonces nos quedaría 0 menos 8 tercios, o sea, menos 8 tercios. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Muy bien, perfecto. Entonces ahora para la curva 3 y última que tenemos ahí, ¿cómo quedaría? Déjenme escribirla. Ahora sí, ¿de dónde a dónde iría? Esa es una función constante que vertical, pero va de dónde a dónde. Profe, Para que se es de mueva en 0 a esta. 0. De 0 a 0, no. Pero como tiene límites de integración iguales. De 2 a 0, ¿no? Sería De 2 a 0, exacto. De 2 a 0, está bien, muy bien. Perfecto. Sí, sí, sí. De 2 a 0, ¿de quién? Pues entonces aquí sería 4x cuadrada y por diferencial de x
pero pues la diferencial de x vale 0. Entonces nos quedaría nada más simplemente 2y diferencial de y. ¿Y eso cuánto nos queda al integrarlo? Y cuadrada. Y eso va a estar evaluado de 2 a 0. Y entonces nos queda 0 menos 4. Entonces es menos 4. Y ya la integral de línea, esta que nos preguntaron, entonces tiene que ser el primer resultado que obtuvimos, que es 6, más el segundo resultado que fue menos 8 tercios, más menos 4. Entonces, ¿qué nos quedaría? Entonces sería menos 8 tercios menos 4. Nos quedaría, bueno, todo en tercios serían 18 tercios, menos 8 tercios, menos 12 tercios. Entonces nos queda 18 tercios menos 20 tercios. Entonces nos queda menos 2 tercios. Y ese es el valor de la integral de línea. Y aunque es una curva cerrada, de todas formas, nosotros no dijimos que esa integral de línea valía 0 porque todas las integrales de línea cerrada valen 0. Eso no es cierto. Entonces aquí nos quedó menos 2 tercios. Y bueno, si ustedes tienen duda y les causó confusión todo esto que hicimos con la parametrización en X, no se preocupen. Recuerden que pueden utilizar cualquier otra parametrización. Entonces vamos a proponer, ya no nos da tiempo de hacerlo, pero vamos a proponer otras parametrizaciones, ahora sí en términos de t, y vamos a verificar que vamos a llegar al mismo resultado. A ver, ¿quién me puede decir las parametrizaciones de esas curvas en términos de t? Para que ustedes, si quieren, las realicen y verifiquen que efectivamente se llega al mismo resultado. Entonces, ¿cómo parametrizarían a la curva 1? Pues diríamos que x es igual a t y que y sería igual a 2t. ¿Y de dónde a dónde iría t? Para que se describa esta curva 1 que tenemos aquí. De 0 a 1, ¿no? De 0 a 1. Muy bien, sí. De 0 a 1. Luego para nuestra curva 2, entonces diremos que, pues que x es igual a t. X es igual a t, pero que y siempre vale 2. ¿Están de acuerdo, muchachos? Y ahora sí, ¿de dónde a dónde se iría el parámetro t para que se describa esta segunda curva? ¿De 1 a 0? De 1 a 0, muy bien, perfecto. Y ahora, para la curva 3, que es esta línea recta vertical, entonces x sería igual con 0, pero y sería igual con t. ¿Y de dónde a dónde iría t? ¿De 2 a 0? De 2 a 0. Muy bien, perfecto. Y entonces, si ustedes utilizan esta parametrización, van a tener que llegar exactamente al mismo resultado que llegamos, que fueron menos 8 tercios. No, menos 2 tercios fue nuestro resultado. Entonces, si quieren de tarea, por favor, terminen este ejercicio. Bueno, se los voy a poner yo junto con otro más para que verifiquen que el resultado tiene que ser el mismo. Menos 8 tercios usando esta otra parametrización, porque noté que les costó un poco de trabajo la parametrización en términos de la variable x. Y entonces, para que si quieren ustedes verificarlo de otra manera, usen esta parametrización en t y verifiquen que el resultado que van a llegar es exactamente el mismo, porque dijimos que la integral de línea es independiente de la parametrización de la curva que se esté utilizando. Entonces, bueno, hasta aquí lo vamos a dejar porque ya nos quedan 6 minutos, o si nos da tiempo de terminarlo, no sé. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo terminamos? De todas formas, les voy a dejar 2 ejercicios de tarea. Acuérdense que les voy a dejar tarea todos los días, pero no sé si quieran que lo terminemos de una vez. Yo creo que sí nos da tiempo. Bueno, vamos a intentarlo. Sí. Entonces, la primera que está en color negrita, ¿de dónde a dónde iría nuestra integral? Pues iría de 0 a 1, y entonces escribiríamos 4t cuadrada por 2t, y diferencial de x sería diferencial de t. Después sería más 2 por 2t por diferencial, ay, perdón, ahí me falta un 2, por 2 veces la diferencial de t, porque diferencial de y es 2 veces la diferencial de t. Muy bien, perfecto. Entonces ya me apuro. La integral de 0 a 1 de 8t cúbica. Más
8t diferencial de t. 2 por 2, sí, perfecto. Entonces nos quedaría 8 cuartos de t cuarta más 8t cuadrada sobre 2. Y eso evaluado de 0 a 1. Entonces nos queda 2t cuarta más 4t cuadrada. Y eso sería 6. Y llegamos a este mismo 6. Que recuerden, la integral de línea es independiente de la parametrización de la curva que se utilice. Aquí parametricé a mi curva en términos del parámetro X, aquí en términos del parámetro T, y llegué al mismo resultado. Bueno, ahora voy a pasar a la integral azul. Entonces, la integral azul iría el parámetro de 1 a 0, y después me quedaría 4 por X cuadrada, que sería 4T cuadrada, por Y, que es 2, por diferencial de X, que sería diferencial de T, más 2 por Y, que vale 2, por diferencial de Y, que vale 0, veces la diferencial de T. Entonces, esta expresión se hace 0, y entonces nos quedaría simplemente la integral de 1 a 0 de 8T cúbica, perdón, de 8T cuadrada diferencial de T. Entonces, me queda 8 tercios de T cúbica evaluado de 0 a 1, perdón, de 1 a 0, entonces nos queda 0 menos 8 tercios, o sea, menos 8 tercios. Y recuerden ahora otra vez que no importó qué parametrización de la curva usé, el resultado fue exactamente el mismo. Y bueno, ya por último, sería la integral de la curva 3, que esa va de 2 a 0, y al sustituir las ecuaciones paramétricas en mi función que me están dando, me quedaría 4 por X, que es 0, entonces sería 4 por 0, etcétera, pues nos da 0. Después sería más 2 por t, pues sería 2t, y la diferencial de y sería diferencial de t. Entonces nos queda 2t cuadrada sobre 2 evaluado de 2 a 0, o sea, nos queda t cuadrada evaluado de 2 a 0, o sea, nos queda 0 menos 4, o sea, sería menos 4. Y otra vez, no importó la parametrización, llegamos al mismo resultado. Y ya, entonces al sumar estos tres, nos va a quedar de nueva cuenta que la integral de línea vale menos 2 tercios. Siguiendo esa trayectoria cerrada y en ese sentido específico que nos están dando. Entonces, recuerden, cuando la trayectoria es cerrada, nos van a dar un sentido en el que se va a recorrer la curva. Y lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a tener que parametrizar la curva para que se vaya dibujando en ese sentido. En este caso, como nuestra curva está formada por la suma de ciertas curvas suaves, pues entonces simplemente parametrizamos cada una de ellas en ese sentido. Y eso fue lo que hicimos. Ustedes pueden hacerlo, la parametrización, recuerden, se puede hacer como ustedes se les ocurra, de la manera, busquen siempre la manera más sencilla de parametrizar. Si de la primera forma que lo resolvimos no lo entendieron, no se preocupen, pueden utilizar esta segunda parametrización en términos de t. Entonces, bueno, ahora sí lo dejamos hasta aquí. Déjenme.